Bueno, queremos comentarles, y hemos empezado justamente el programa del día de hoy con ese tema, el Día Mundial de los Refugiados que se dio o que se celebró en el mundo a partir del día de ayer jueves. Y justamente vamos a hablar y vamos a profundizar ese tema en nuestros estudios con nuestro invitado. Se encuentra con nosotros Juan Carlos Lapuente, director ejecutivo de Amnistía Internacional en Perú, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes. Buenas Gracias tardes por estar nuevamente con nosotros en una celebración y en una fecha tan importante como es el Día Mundial de los Refugiados. Creo que lo ideal sería empezar explicándole a nuestros televidentes a quién conocemos o en qué casos consideramos que una persona ya puede llevar el título de refugiado. Persona refugiada es la persona que huye de su país por sufrir abusos a los derechos humanos, por ser quien es, por sus ideas, por sus creencias, incluso pues, puede ser por su género, por la identidad de género que tenga, por su orientación sexual. Es decir, por cualquier abuso que se cometa contra sus derechos humanos, la persona se ve en la necesidad de escapar, de huir de su país, y el gobierno de turno, o el Estado de este país, no tiene las condiciones para garantizar su protección o no quiere garantizar su protección, ¿no? En casos, por ejemplo, de desastres naturales, en casos que hay una persona que de repente ha perdido todo, no tiene dónde vivir y no tiene el apoyo de su gobierno y tiene que desplazarse a otro lado, también a esa persona se le conoce como refugiado. Cualquier vulneración de situaciones mínimas para poder desarrollarse como persona implicaría una vulneración de derechos. Obviamente el Estado no es responsable de un desastre natural, pero sí puede ser responsable de no declarar en emergencia su país o de abrir las fronteras o de hacer relaciones de cooperación con otros gobiernos para poder atender esas necesidades catastróficas, ¿no? Hay estados que a veces por no querer declarar en emergencia su país porque no es políticamente correcto internacionalmente, no lo declaran, pero sí deberían hacerlo, ¿no? Ahora, claro, se les conoce a estos no tanto como refugiados, sino como desplazados, quizá. Sí, el contexto de desplazamiento se da por dos motivos, ¿no? Uno puede ser por conflicto armado interno, desplazamiento interno, o también desplazamiento por cuestiones económicas o cuestiones también puede ser. Sí, pero ¿no? si es persecución, sí implicaría una necesidad de pedir asilo político en otro país, ¿no? Bien, ahora, ¿dónde son los países en los que se vive más este contexto, ¿no? Donde las personas tienen que salir, tienen que huir de su contexto sociopolítico para, de alguna manera, defender sus propios derechos? Bueno, ahorita principalmente hay países como República Democrática del Congo, Siria, Afganistán, Irak, ¿no? Son los países donde se concentran prácticamente el 50% de países originarios de personas que solicitan después asilo en otros países. A nivel de desplazamiento interno o por conflictos, que ahorita en el mundo hay cerca de 26 conflictos armados internos, se podría decir así, Colombia es uno de los países fronterizos con Perú cercano, que ¿no? tiene cerca de 4 millones de desplazados internos desde el año 1997, ¿no? ¿Ya? Eso implicaría hablar de unas cifras de 1000 personas por día, más o menos, de desplazamiento interno por el conflicto que vive Colombia, que esperamos ahora está en un proceso de negociación, de búsqueda de paz, ¿no? Con las FARC, que justamente esto en Cuba. Ahora, son los conflictos armados, las guerras internas, las guerras civiles que se vive, por ejemplo, en Siria y también en territorios de Israel y Palestina, donde se mueve más este tipo de conflictos de preocupaciones. Sí, por conflictos internos. Ahora, si bien es cierto, estamos hablando de una situación deplorable, también me gustaría comentar acciones que se pueden hacer para prevenir, para aminorar las situaciones de las personas que solicitan asilo en otros países, ¿no? En primer lugar, bueno, nuestra organización Amnistía Internacional está pidiendo que casi el 80% de las personas que solicitan refugio se encuentran en el sur. O sea, es decir, los países del sur, o sea, del sur, acogen personas refugiadas. ¿Ya? Casi el 80%. Entonces lo que estamos pidiendo es, en primer lugar, disponer de políticas de apertura de fronteras a personas que solicitan asilo. Luego, en el marco de los conflictos armados, Amnistía Internacional, nuestra organización, ha venido solicitando y promoviendo el Tratado Internacional de Comercio de Armas para prevenir que que se sigan mandando armas a países donde los conflictos son muy efervescentes, muy difíciles de frenar, y tanto los grupos insurgentes como las mismas fuerzas del Estado
compran armamento constante a pesar de las violaciones que vienen cometiendo contra la población civil, porque la gente huye de sus países por los abusos que se cometen, ¿no? Claro que sí, te comentaba justamente el caso de Siria porque creo que es el caso más emblemático en la coyuntura actual, en estos días, con todo lo que vemos a través de las noticias y donde justamente pues de alguna manera la guerra en Siria ha marcado el Día Mundial del Refugiado, ¿no? Son 1.600.000 sirios que han tenido que buscar refugio en otros países huyendo del conflicto que viven y porque no están de acuerdo de repente ni con un lado ni con el otro, porque al final los dos lo único que hacen es generar más violencia, ¿no? Y hay gente que quiere huir de eso. Sí, tanto por abusos cometidos por los grupos insurgentes, ¿no? O los rebeldes, tanto por las fuerzas del Estado, de Bashar al-Assad. Hay 15 millones de refugiados, o sea, 15 y 6 millones de refugiados. La cifra llega a 50 millones cuando juntamos personas desplazadas, más migrantes, más refugiados, ¿no? Perdón, refugiados y desplazados, ¿no? En el caso de migrantes son como 214 millones que hay en el mundo. 1.5, como decías, de millones buscan refugio desde Siria, ¿no? Y es una pena que tanto los gobiernos y ahora en la reunión última del grupo de G8 no se haya podido tener un embargo al armamento, sino que desgraciadamente se sigue recibiendo armamento por las fuerzas de Bashar al-Assad y también se recibe armamento por parte de los rebeldes. Y nuestra organización ha pedido la apertura de la frontera para garantizar observadores sobre crímenes, violaciones, que el caso pueda remitirse a la Corte Penal Internacional para disuadir a los victimarios, se podría decir, del uso desproporcionado de todas estas fuerzas que están usando. Y de armas químicas, ¿no? De armas químicas, se ha podido comprobar. Sin embargo, la comunidad internacional, como nuestra organización ha reiterado, se esconde, la responsabilidad de la comunidad internacional se esconde tras el concepto de soberanía nacional. Muchos estados, por decir, no pueden ejercer ningún tipo de presión sobre mi estado porque aquí nosotros somos soberanos, ¿no? Pero el Estado deja de ser soberano cuando el mismo Estado deja desprotegida su propia población o comete violaciones contra su propia población. Es ahí donde entra a actuar y a tallar los organismos de defensa de derechos humanos. Pero no solamente los organismos, sino que la comunidad internacional tiene una responsabilidad de no quedarse impedida de poder solidarizarse con las víctimas que están habiendo en Siria bajo el argumento de Estado soberano. O sea, decir, este concepto, si bien es cierto, es respetable en la medida que tiene las propias decisiones políticas de un propio país, cuando se cometen violaciones y por parte del propio Estado, ese concepto prácticamente carece de sustento para impedir que otros países o la comunidad internacional en su conjunto actúe de manera concertada a favor de los derechos humanos. Es ahí donde preocupa, ¿no?, la intermediación o la actuación de los Estados Unidos en medio de todo este conflicto, ¿no?, entregando armamento a uno de los lados que están en esta discusión y en esta pelea, en esta guerra durante tantos años. Ahora, ¿cómo va el tema de niños? Porque también se habla de muchos niños refugiados, muchos niños desplazados e incluso sin su familia, ¿no? El 50% de las personas refugiadas, el 50% de las personas refugiadas son menores de 18 años. Entonces también hay un grupo grande, principalmente de niños, y sobre todo las condiciones de las personas refugiadas en la frontera o están solicitando asilo y no se les da la condición de refugiado en los países, están expuestas a mucha situación de vulnerabilidad. Solamente pensando en los migrantes nomás, ¿no? 200 personas en la frontera de Estados Unidos-México han muerto. Ha habido más de 1.500 ahogados también en el Mediterráneo buscando las balsas que buscan, solamente hablando de migrantes. ¿Para ingresar a los Estados Unidos? No, en el caso del mar Mediterráneo. Me refiero a las fronteras con Italia, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de refugiados también están expuestos a comercio, a trata de personas, a abusos, violaciones. Y muchas veces las personas cuando entran a un país prácticamente se les criminaliza, se les hace responsables de la delincuencia, se les hace responsable incluso hasta de daño a la salud pública. Y hay una serie de criminalización que promueve la xenofobia, ¿no?, contra las personas. Juan Carlos, es una situación lamentable, sí. Claro que sí. Es justamente este tema que podríamos ampliar con la siguiente información, porque México es justamente el país centroamericano que más refugiados niños y jóvenes recibe. Los organismos internacionales afincados pues, en este país trabajan arduamente para poder ayudarlos. Tenemos una nota que relata esto. Bueno, esta nota nos sirve para poder entender cómo Ecuador, un país vecino muy cercano al nuestro, recibe gran cantidad de refugiados colombianos que huyen pues, de la guerrilla.
paramilitares. ¿Cuál es en sí la realidad de nuestro país? Qué mejor que Juan Carlos Lapuente, director ejecutivo de Amnistía Internacional en el Perú, para que nos lo comente. Juan Carlos, nosotros también recibimos refugiados. Sí, en Perú también se reciben refugiados, pues por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados se estima más o menos 5.000 personas actualmente refugiadas. ¿Y de dónde provienen en su mayoría? ¿Cuál es su problemática? También el origen, como se ha mencionado en el video, aparte de Ecuador, también es de Colombia, ¿no? Colombia es... parece mentira, es como una contradicción, ¿no? O sea, toda la belleza turística que ofrece este país, sin embargo, también no trasluce muchas veces la realidad cruel que está viviéndose en muchas partes de Colombia. Es un país que, como dije, que casi reporta como 1.000 personas desplazadas por día, ¿no? Internamente, y muchos solicitan refugio en las fronteras principalmente, ¿no? Entonces en la medida que no se aborden los conflictos armados internos y en la medida que no se garantice que las personas que solicitan asilo se les garantice los derechos humanos en los países receptores con las mejores condiciones, prácticamente las personas quedan a la deriva, ¿no? Tanto los países de origen, que son causa de su desplazamiento o motivo de refugio, como también el país destino, que se lava las manos diciendo que es responsabilidad del Estado de origen. Y hay algunos, sí, perdóname que te interrumpa, pero es que hay algunos peruanos que también están en esta condición, quizás no como refugiados, pero sí desplazados. Recordemos que nosotros hemos vivido una guerra civil bastante fuerte y quizás haya gente que tenga también esta condición. Sí, a nivel de Perú, bueno, por parte de la Comisión de la Verdad, a raíz de la violencia política que vivió el país, hubieron cerca de 500.000 de desplazados. Creo que 68.000 lo más son los retornantes a los pueblos andinos, ¿no? Principalmente en Huancavelica, Purímac, Ayacucho. Ha habido una política de apoyo para el retorno de las poblaciones, pero sí, es una realidad que aún pendiente de reparación, de atención. Muchos desplazados se ubicaron en la periferia de las ciudades, ¿no? Y también en el momento de retorno todavía se encuentran en las periferias de ciudades como Huancayo, Ayacucho, esta gente que ha sido desplazada, que no quiere regresar tal vez al lugar de origen por condiciones propias de falta de educación, de salud, etcétera, del lugar, pero sin embargo todavía viven en una situación paupérrima por no haber recibido ningún tipo de reparación y estas tareas pendientes aún de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Ahora, a nivel general, ¿se trabaja el trabajo que hay desde organismos internacionales, organismos pro defensa de los derechos humanos? ¿Hay el suficiente apoyo como para poder brindarles algo de calidad de vida a estas personas? Sí, o sea, hablando a nivel mundial, lo importante es que los países receptores tengan políticas para poder atender a las personas que solicitan refugio. Según el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene el derecho de solicitar asilo a cualquier país en el mundo cuando su vida corre peligro o se ve en la condición de solicitar refugio, asilo, ¿no? Sin embargo, se ve como que si alguien estuviera pidiendo un favor, y es un derecho. Entonces, la comunidad internacional en su conjunto, nosotros pedimos que muchos países se vayan sumando a la firma, a las ratificaciones de las convenciones, por ejemplo, para trabajadores migrantes. Para trabajadores migrantes, la mayoría de países, como por ejemplo Estados Unidos, Australia, Canadá, India, no han firmado ese tipo de convenios. Y sabemos cómo está la situación de mucha gente migrante en los países del norte, ¿no? En estos países. Esa es una iniciativa. Otra iniciativa también no solo de firma de tratados para garantizar políticas de atención, también tiene que ver con la regulación de armas que no favorezcan mantener los conflictos armados, sino realmente cortar la gasolina para que busquen procesos de paz a través del diálogo, mecanismo, etcétera, ¿no? Pero muchos países a la vez su economía la quieren fomentar con el intercambio o la venta de armas, ¿no? Como es el caso de Siria, que hace más de 1 año y medio Amnistía Internacional hemos venido diciendo que se haga un embargo de armas por parte de gobiernos como Rusia, que financia a Bashar al-Assad en muchas circunstancias, y enviar a la Corte Penal, como te decía, a la Corte Penal Internacional el caso de las violaciones de derechos humanos, que disuade mucho el tema del conflicto. Y bueno, respecto a Perú, en el tema de desplazamiento interno, pues urge implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad,
el tema de las reparaciones, las políticas de atención diferencial para víctimas de la violencia política, en este caso familiares. Hay toda una tarea pendiente y una agenda pendiente. Justo ahora en el mes de agosto se cumplen 10 años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, entonces será un motivo para analizar este tema. Bien, Juan Carlos Lapuente, gracias por haber estado con nosotros y esperemos entonces que todas estas reflexiones, análisis y comentarios sobre los refugiados sirva pues para mejorar sus condiciones y que ya cesen, ¿no es cierto?, de estos temas de violencia donde muchas personas tengan que dejar su lugar de origen para poder salvar su propia vida. Gracias por haber conversado con nosotros. Gracias.